presentes todos los hermanos, sí, pero hubo un buen grupo de hermanos clamando, intercediendo, y el Señor nos visitó de manera muy abundante. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias por el hermoso privilegio de estar en este lugar adorándote, exaltándote, bendiciéndote, Señor. Gracias por la oportunidad hermosa que nos das para poder seguir edificándonos a través del consejo de tu palabra. Te pedimos, poderoso Señor, que tu presencia maravillosa se dé a conocer en medio nuestro, que tu bondad preciosa se manifieste en medio de nuestras vidas, que a través de tu palabra en esta tarde tú nos fortalezcas, nos edifiques y nos llenes. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es como un martillo que quebranta la roca. Declaramos, poderoso Señor, que en esta tarde tu palabra ha de fluir y ha de manifestarse, poderoso Señor, de tu bondad podemos esperar grandes cosas. Y ahora, Señor, en este tiempo tu presencia prevalece, tu presencia se manifiesta con autoridad en medio de nuestras vidas. Gracias, poderoso Señor, gracias porque podemos reposar confiadamente en ti y podemos esperar en tu bondad y podemos disfrutar de tu misericordia y podemos deleitarnos en ti. Gracias, 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 poderoso Señor, gracias, maravilloso Dios, porque en cada instante y a cada momento podemos ser testigos de tu misericordia, podemos ser testigos de tu poder, podemos disfrutar de tu grandeza y tu bondad. Gracias, poderoso Dios. Sigue moviendo, sigue fluyendo y manifestando tu gloria en medio de nosotros. Gracias, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Al profeta Jeremías le tocó enfrentar el predicarle, el testificarle y el darle a conocer la palabra a un pueblo extremadamente endurecido en su corazón. Un pueblo que constantemente el profeta le llamaba la atención y los invitaba a buscar al Señor, y ellos decían: no queremos. Una dureza terrible y una actitud de rebelión profunda. Y aunque pareciese que era el extremo de tal situación, hoy día de alguna manera nos encontramos con ese mismo entorno, con personas que escuchan, pero aunque con sus palabras no dicen que no quieren, con sus hechos revelan y dan a conocer la falta de actitud en cuanto a obedecer la palabra. Que más allá de hacer algo, más allá de estar reunidos en un lugar, Dios quiere que seamos obedientes a la palabra. Dios quiere que atendamos su consejo. Dios quiere que escuchemos y guardemos dentro de nuestro corazón el consejo establecido de Él para nuestras vidas. Más allá que nos identifiquemos como un pueblo que hemos oído, como un pueblo que hemos escuchado, como un pueblo que nos hemos identificado de acuerdo a un consejo de la palabra, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes. Obedientes. Y uno de los propósitos generales del profeta Jeremías a través de todo el libro era poder imprimir en el pueblo un santo temor de Dios.
un santo temor a los juicios de Dios, un santo temor a la grandeza de Dios. Ese era el objetivo de Jeremías. Jeremías quería sacar en aquel pueblo una actitud reverente, honesta, de entrega y dedicación a los propósitos y preceptos establecidos de Dios para aquel pueblo. Lastimosamente, aquel pueblo siempre estuvo buscando excusas, siempre buscó maneras de evadir su propia responsabilidad, siempre trató de hacerse a un lado en el sentido de no responder, de no actuar y de no vivir conforme a las demandas establecidas por Dios. Siempre buscaba alguna excusa, siempre tenían una razón, siempre tenían un comportamiento, siempre tenían un pensamiento para tratar de evadir la responsabilidad que Dios seguía reclamándoles a sus vidas. Ellos estaban constantemente asediados, pues precisamente el libro del profeta Jeremías es el que se escribe en el tiempo preciso cuando el reino de Judá, que era el que había quedado, porque el reino del norte de Israel, el imperio asirio, tiempo se lo había llevado. Este imperio, el reino de Judá, el reino del sur, era el que había quedado sostenido, pero ya para el tiempo de Jeremías estaban siendo asediados. Ya Nabucodonosor estaba cerca, estaba asediando aquella ciudad, Jerusalén, con el objetivo de llevarse los cautivos. Y el profeta Jeremías les decía: vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor. Lastimosamente nunca querían. ¿Sabe hasta qué le llegaron a acusar a Jeremías por esa situación? Le decían que tú eres un traicionero, tú estás del lado de los enemigos, tú estás de acuerdo con los enemigos, y por eso nos predicas eso, y por eso nos profetizas eso. Jeremías sufrió, Jeremías padeció, Jeremías pasó momentos pero muy duros a causa de la oposición, dureza y rebelión de aquel pueblo. Cuando ellos intentaron buscar soluciones, dice el profeta, según lo que refiere el versículo 3, trataron ellos de apelar a la sabiduría de sus sabios, a la sabiduría de sus expertos. Buscaron el consejo de los que se consideraban expertos, de los que se consideraban a sí mismos sabios, creyendo que el consejo de ellos, creyendo que la idea de ellos les iba a ayudar, pero era falso. Pero el Señor le dice al pueblo: no se alabe el sabio en su sabiduría, porque la sabiduría del hombre es vana, la sabiduría del hombre es superficial. La sabiduría del hombre no llega la expectativa de la demanda de Dios. Por eso no se alabe el hombre en su sabiduría. También ellos pensaban: bueno, si los sabios al fin no logran, no consiguen darnos el consejo preciso, apelamos a la fuerza y valentía de nuestros guerreros. Vamos a preparar un ejército lleno de valientes, un ejército a través del cual vamos a ir, conquistar, enfrentar al enemigo y vencerlo. De vano, dice el Señor, de vano. La valentía de los guerreros fue imposible. Si usted lee todo el libro del profeta Jeremías, se dará cuenta que finalmente cayeron siendo presas del enemigo, y Nabucodonosor por partes se los fue llevando, por partes. Al primer rey que se llevó le sacó los ojos y levantó a los hijos delante de él. Una situación terrible, porque ellos querían apelar a sus propias capacidades, y también trataron, como bien dice el profeta, de apelar a la riqueza de los ricos, a través del dinero de ellos poder contratar mercenarios de otras naciones, guerreros de otras naciones, personas que pudieran ayudarles, pagarle a naciones vecinas para que pudieran venir a defenderlos. Fue imposible. Fue imposible. Por esa razón es que el profeta dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, para poder alcanzar la bendición de Dios, para poder alcanzar el beneficio de Dios, para poder conseguir la victoria
imposibles, son infructíferas, son vanas. No se consigue el resultado verdadero cuando tratamos de apelar a las situaciones de esta tierra. La gente de Israel, precisamente los judíos, creyeron que Jerusalén no iba a ser destruida. Ellos pensaban, no, es la santa ciudad, es el lugar santo donde está el templo y el arca de Dios. Dios no va a permitir. ¿Sabe a quién Dios respalda? ¿Sabe a quién Dios defiende? Respalda y defiende a aquellos que se humillan delante de su presencia. Está con aquellos que deciden depender de Él. Está con aquellos que determinan buscarle a Él. Está con aquellos que deciden hacer su voluntad. La confianza nuestra en el momento malo será solamente haber cumplido con el deber que el Señor ha puesto delante de nosotros. Será solamente haberle respondido con positividad a la demanda de Dios para asegurarnos su respaldo en favor de nuestras vidas. De lo contrario, no estemos esperando la ayuda de Dios, porque no estará. La ayuda de Dios no será palpable si nosotros determinamos seguir haciendo las cosas conforme a nuestros pensamientos. Por esa razón es que Dios aconseja al hombre que no haga alarde de sus habilidades, que no crea que porque tiene habilidades temporales va a conseguir grandes cosas. Usted oye a los hombres hoy en día: ay, yo no soy egresado de tal universidad, yo soy egresado de la Sorbona de España, yo soy egresado de Harvard, yo soy egresado de aquí, tengo este título, tengo aquí, tengo allá, yo tengo tantos carros y tantas casas. La posición social, fíjate, el reconocimiento. En esta ciudad todo el mundo me conoce, aquí yo soy conocido y respetado, y con eso voy al cielo. Yo creo que no. Yo creo que no. Eso no le da entrada al cielo a nadie. Podemos tener miles de títulos, hermanos, pero las habilidades temporales no nos van a servir en el sentido de las cosas espirituales. Lo de la tierra es de la tierra, en el cielo es otro trato, hermano. ¿De qué es lo que se debe alabar? Dice el Señor. Bueno, en comprenderle y en conocerle a Él. Y eso es que el hombre debe aprender a deleitarse. Ese es el privilegio más grande que se le ha ofrecido al ser humano, conocer a su Dios. Y si usted y yo queremos, podemos conocer a Dios. Si usted y yo queremos, podemos tener una intimidad con nuestro Dios. El problema es que hoy en día nos encontramos tanta gente que dice que es cristiana, pero largo de Dios. Solo tienen el nombre, solo tienen el rótulo, solo tienen el apellido de cristianos, pero en realidad no han conocido a Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a experimentar qué es lo que en realidad es de valor delante de la presencia del Señor. ¿Saben que algunos se jactan poniendo diplomas en las paredes? Otros se jactan teniendo una estantería llena de trofeos, de competencias ganadas, logradas. Otros en el último modelo del carro que tienen y de la tremenda casa que tienen, pero no tienen casa en el cielo. El problema, hermano. La mayoría de aquellos que tratan, o aquellos que tratan de acercarse a Dios a través de sus capacidades, no lo conocen. No logran conocerlo. No logran entender quién es Dios. No logran comprender quién es Dios. Pero Dios quiere que usted y yo lo comprendamos, lo conozcamos de manera personal, porque eso será lo que dará el verdadero sentido. Eso será lo que dará la razón de poder conocer a Dios. El hombre se está jactando de su intelecto. ¿Cuán inteligente es? ¿Cómo saca pecho?
no es inteligente para conocer a Dios. Hay gente que es inteligente para sacar buenas notas quizás en los colegios, pero son aplazados porque no conocen a Dios. Están en el cuadro de uno, y que sea malo eso. No, si vos no estás en el cuadro de uno, ¿verdad? Y no se siente malo, y eso no es lo mejor. Eso no es lo mejor. La influencia que algunos tienen. Yo soy amigo del presidente del Congreso Nacional. Te voy a dar una notita, una recomendación para que vaya y le den un carguito por ahí. Y puede ser efectivamente que dice, presenta la nota. Firmamos de tal. Sí, ¿verdad? El problema es que no puede dar firmas para que alguien entre al cielo, hermano. Ese es el problema. Que puede dar firmas para entrar a cualquier parte de la terapia del cielo. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve la influencia? ¿De qué nos sirve las riquezas, hermano? Una vez muerto, por mucho dinero que tenga, nadie puede resucitar. Nadie puede. Leía hace unos días una anécdota que murió un hombre rico, pero muy rico. Y antes de morir, él pidió 3 cosas que se las cumpliera. Dijo, en primer lugar, quiero que mi ataúd lo carguen los mejores médicos de la ciudad. ¿Y para qué? Para que la gente vea que por muy sabio que sea un médico, no me pudo mantener la vida. En segundo lugar, dice, quiero que deje mis manos de fuera del ataúd. ¿Y para qué queden sus manos de fuera del ataúd? Para que la gente vea que no me llevo nada, que mis manos van vacías. Y en tercer lugar, quiero que todo mi dinero lo vaya a entregar en las calles. ¿Para qué? Para que vean que por rico que fui, no pude alargar un segundo más de vida. Cheque. No hay nada. Los médicos, por sabios que pueden ser, no pueden alargarle la vida. Por mucho que tengamos, no lo vamos a llevar, hermano. Y no nos va a servir tampoco para vivir. Así que mejor pensar en lo que el apóstol Pablo mencionaba a los corintios en su primera carta. Capítulo 1 de Primera de Corintios. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sigamos la lectura. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mire qué tremendo. Lo que Jeremías dice de lo que no debemos jactarnos nosotros, no sirve. Para el Evangelio no es la prioridad. No es la prioridad para el Evangelio ser muy sabio. No es la prioridad para el Evangelio ser muy poderoso, valiente. No es prioridad para el Evangelio ser muy noble, tener alta alcurnia y muy buena posición económica. No, eso no funciona. No necesita ser eso usted. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. El
vanagloriarnos con suma facilidad, a sentirnos grandes cuando algo se ha logrado por nuestro medio, cuando se ha conseguido algo por alguna capacidad natural de la cual hemos estado nosotros capacitados. Perdemos la perspectiva de darle la gloria a Dios y tratamos de atraernos la gloria nosotros mismos, y tratamos de sentirnos grandes, y tratamos de sentirnos mejores, y tratamos de sentirnos sobresalientes. Pero Dios dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Él quiere llevarse siempre toda la gloria, y Él quiere que nosotros podamos realmente reconocer su grandeza reflejada y manifestada en favor de nuestras vidas. ¿Qué es en realidad lo que el hombre tiene que hacer? El hombre en realidad lo que tiene que hacer es comprender y conocer a Dios. Según la intimidad que nosotros podamos tener con el Señor, así vamos a poder conocer a Dios. Él quiere revelarse en nuestras vidas y quiere que la experimentemos de manera personal. Dios quiere que nosotros tengamos una intimidad, un acercamiento tan, pero tan personal, que nadie nos cuente nada, porque ya nosotros tenemos la experiencia de conocer a nuestro Dios. Hermano, no hay mejor privilegio sobre la tierra que conocer a Dios, ¿verdad? Ahora en esta noche yo le pregunto: ¿conoce a Dios? No si levantó la mano, no si dijo se acercaba a Cristo. Conoce a Dios, porque eso es lo que realmente va a marcar la diferencia. Conocer a Dios tal cual es, conocer a Dios como Él es, conocer a Dios realmente como Él es. Dios quiere que nosotros tengamos tanta intimidad y tanto acercamiento con Él, que podamos disfrutarle, que podamos vivir en su presencia, que podamos aprender a tener esa experiencia tan personal. Dice el profeta Jeremías que se jacte por conocerme. ¿Por qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dios quiere que nosotros conozcamos su bondad y su misericordia que no merecemos. Nadie merece la misericordia de Dios. Lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado ha sido por pura bondad, ha sido por pura misericordia de Dios. Dios dice que nosotros podamos conocerle, que Él hace misericordia. Él nos llamó, Él nos levantó, Él nos atrajo a nosotros por misericordia, por pura misericordia. Nadie puede haberle dicho: tengo esta capacidad y por eso le conozco a Dios. Tengo esta posesión y por eso puedo pagar para conocer a Dios. Tengo esta sabiduría y por eso yo puedo conocer a Dios. Nada de eso puede darnos, nada de eso puede atribuirnos la bendición de conocer a Dios, sino solamente humillando nuestros corazones delante de la presencia de Dios, sino solamente humillando nuestras vidas ante Él. El poder valorar la misericordia de Dios, el poder valorar la bondad de Dios en favor de cada uno de nosotros, lleva clara implicación que nosotros vivamos eternamente agradecidos con Él, porque sabemos que lo que hemos alcanzado y lo que hemos logrado se lo debemos al Señor. Cuando nosotros hemos llegado a valorar la misericordia de Dios, vivimos una vida de eterna gratitud para con Él. Pero cuando no valoramos la misericordia de Dios, cuando no apreciamos la bondad de Dios, entramos, salimos, alabamos, dejamos de alabar al Señor, le damos la espalda, queremos volvernos a Él y estamos en una vida inconstante, sin firmeza, sin solidez, sin estabilidad, porque no estamos valorando la misericordia de Dios, porque no estamos
Señor, cuando nosotros conocemos que Él hace misericordia, entonces vamos a vivir una vida diferente. Entonces nosotros vamos a vivir una vida distinta, porque hemos apreciado la misericordia de Dios. Pero también cuando conocemos a Dios, conocemos que sus juicios son justos. Él no va a dar más, pero tampoco va a dar menos. Sus juicios son justos. No, hermano, nosotros tenemos que sacarnos esa historia que nos han contado de la religión, que en el día final el arcángel Miguel va a agarrar la balanza. ¿Sí? Y que el arcángel Miguel va a agarrar la balanza y va a tomar las obras nuestras, que sean buenas y que sean malas. En un lado va a poner las buenas y en otro lado va a poner las malas. Si pesan más las buenas, el cielo es. Y si pesan más las malas, no, primero el purgatorio, primero purgatorio. Esa no es la idea de la palabra, ¿verdad? Miren que Jesús dijo algo, pero así. El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Así sencillo. Dijo Jesús, hermano. No fue ni Juan. Fue Jesús que dijo, que Juan escribió lo que Jesús dijo. Dijo, el que cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado. O sea que nosotros permanecemos en un estado de incredulidad. ¿Cuál es nuestro estado de condenación, hermano? Dios quiere que salgamos de ese estado de condenación, porque sus juicios son justos. Y a cada quien le va a dar según sean sus obras, lo que merece, lo que en realidad necesita, lo que en realidad se ha ganado, porque sus justos juicios son reales. Y dice también que conocer al Señor es saber que Él hace justicia en la tierra. Esto en términos de vivir una vida de rectitud, que Él demanda una vida diferente, que Él requiere una vida distinta, una vida según la justicia establecida de Él. Él ha puesto los parámetros. El Evangelio no se puede vivir según mi propia conveniencia. El Evangelio tiene que vivirse de acuerdo a los parámetros que Dios ya ha establecido. Yo no puedo estar inventando, hermano. Yo creo que mejor así. No, mejor de esta manera. Es lo que la palabra dice. Es lo que la palabra dice, hermano. El versículo de Isaías a mí me gusta mucho. Y es que me gusta citar bastantes versículos. Que Isaías dijo: a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es porque no le ha obedecido. Así, sencillo. Tiene que ser de acuerdo a la palabra y lo que Dios establece. Cuando hablamos de misericordia, la misericordia de Dios, estamos hablando de su bondad, que Él tiene porque esa es su naturaleza. Dios tiene misericordia no porque la haya aprendido. Dios tiene misericordia porque esa es su naturaleza. Es parte de su naturaleza la misericordia. Si no, hermanos, tiempo nos hubiera matado. Pero como su naturaleza es ser misericordioso, nos da tiempo. Nos da tiempo. ¿Usted cree, hermano, la condición en la cual estamos viviendo en medio de este mundo hace tiempo, hermano? Recuerde que el juicio ya no va a ser por diluvio de agua. Digo el Señor que nunca más con agua. Pero Pedro dice que como fuego la cosa. Tiempos hubiera caído fuego, hermano. Pero como la misericordia de Dios está hasta los cielos, es tan grande e infinita, aunque somos conscientes, la medida de la condición de la humanidad ya va dando. Recuerden cuando el Señor le habló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y por la intercesión de Abraham y su familia, por parte de su familia, se salvó. Pero ¿cuál fue la manifestación
manifestación más clara de los habitantes de Sodoma cuando los ángeles llegaron a avisarle a Lot lo que iba a pasar. ¿Qué querían hacer ellos con los ángeles, los hombres de Sodoma? Queremos conocerlo. Y no era verle la cara, hermano. Conocerlos era otra cosa. Bíblicamente hablando, era tener intimidad sexual con ellos. Los varones, desde los más viejos hasta los más jóvenes, perversos. Hermano, la sociedad en la que estamos viviendo prácticamente está en esas mismas condiciones. Miren, la semana pasada estaba leyendo ahí, se dio algo en el Congreso Nacional y estaban estableciendo unas reglamentaciones acerca del punto de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y en un momento dado aprobaron algo sin leer todo. Y cuando estaba a punto de cerrar, alguien se fijó y levantó la mano. Uno de los diputados que todavía tienen cordura. Cuidado, estamos aprobando un decreto donde se está legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo aquí en Honduras. Y empiezan a revisar. La semana pasada se dio acá en Honduras. Casi, casi. Sé que se va a dar dentro de poco, pero un poquitito más, hay un poquito más de tiempo. Porque estaban aprobando que iban a reconocer los matrimonios de personas del mismo sexo, pero que se habían casado en otros países donde era legal. Entonces el diputado dijo, estamos aprobándolos entonces. La palabra dice, dijo él, hombre y mujer, se unirá el hombre a su mujer. No dijo hombre con hombre y mujer con mujer, sino dijo en el Congreso. Y aunque había algunos que bajo querían aprobarlo, la mayoría no podemos aprobar eso. Pero el asunto va. El asunto va, Costa Rica ya está dentro de eso. Cerquita lo tenemos ya. Sodoma, por misericordia, la bondad de Dios, estén bien, porque esa es parte de la característica de la personalidad de Dios. Si no, otra cosa hubiera pasado. Nosotros tenemos que conocer a Dios, que Él es misericordioso, hermano. Que su bondad es como una implicación en su carácter, que es parte de su carácter, que es piadoso, que es benevolente, que es clemente, que siempre tiene su favor en favor de nosotros, que tiene su gracia todavía y el bien. Pero este paréntesis de la gracia ya pronto se va a terminar. Pero mientras haya oportunidad, conozcamos a nuestro Dios, hermano. Conozcámoslo como Él es. No hablemos de un Dios lejano, no hablemos de un Dios pareciera que estuviera en Júpiter, hermano. Él está aquí con nosotros, hermano. Él está cerca de aquellos que se humillan delante de su presencia. Él está en paz de aquellos que le buscan con todo su corazón. Es nuestro Dios, hermano. Él está cerca. Por eso Él dice, quiero que me conozcan. El mejor privilegio que pueden tener es que me conozcan, que sepan quién soy yo, que soy misericordioso y sincero. Pero también que cuando establezco juicio también soy justo. Eso también. Llegará el momento que el juicio aparecerá, que Él va a establecer su juicio. Pero en el sentido de como el profeta Jeremías lo presenta, la palabra juicio habla de establecer un veredicto, como cuando el juez da el martillazo y dice así, a eso. Después de algún tiempo, Dios hace el juicio y no lo va a hacer amañado, y no va a hacer lo que le haya pasado por debajo de la mesa. Capturan un narcotraficante con una violeta llena de cocaína. A los días y que capturaron. No dices que no había pruebas suficientes. Venía acostado en los fardos de cocaína, pero no había pruebas suficientes. Porque allá 2 millones por debajo. ¿Sí? Eso, aquí, no estoy hablando de otro país, de cultura, así se llama culturas. No, Dios no hace eso.
delito, el que se vaya a condenar sabrá por qué se va a condenar. Y el que va a estar delante de su presencia, disfrutando de Él eternamente y para siempre, sabrá que tenía la marca de la sangre del Cordero de Dios en su vida. Y eso le hizo participante de su bondad y su misericordia. Porque eso es lo que nos hace ser partícipes de la bendición de Dios. La sangre de Cristo que tiene poder. Si no fuera por eso, hermano, también nos cae en nosotros. Pero decidimos ampararnos en el sacrificio de Cristo, porque los juicios de Dios son justos. Es como una pronunciación judicial. Este juicio es una pronunciación. Él dice así, pronunciación judicial, una sentencia o un decreto establecido. Eso es lo que Dios hace. Así es Él. En ese juicio incluye el acto, incluye el lugar, incluye la demanda, incluye el crimen, incluye la pena. O sea, todo es un proceso. Cuando Dios establezca su justo juicio, lo va a hacer con las medidas precisas. Nadie va a poder decir: voy a dar dinero y sabiduría, Señor. Estoy valiente, Señor. Nada de eso va a funcionar delante de su presencia. Nada de eso podrá darnos lugar. Dios quiere que aprendamos a establecer que cuanto nosotros conocemos a Dios. Y si realmente nosotros conocemos a Dios, vamos a tomar de su justicia en nuestras vidas. Vamos a vivir una vida justa. ¿Saben qué se deleita el Señor? Que el hombre acepte, que el hombre comprenda su bondad, su grandeza y su gracia. Que nosotros aprendamos a humillarnos ante su santidad. Que aprendamos nosotros a deleitarnos delante de Él con un espíritu de humildad. Que seamos dóciles. ¿Cuántos son dóciles acá? Dios quiere que seamos dóciles, hermano. Dóciles. ¿Sí? Cuando están enseñándole a un caballo a usar el freno, en las primeras que jala el montador el freno para este lado, que el caballo tiene que doblar para acá, y está empezando, tiende a resistirse, pero le va mal, porque el freno tiene un metal que se le mete adentro de la boca del hocico al caballo, que es de esta forma, así, como lo hago, como una U invertida en el centro, y eso está dentro. Cuando el caballo se resiste, ese metal le aprieta la lengua. Entonces mejor cede. Al principio la falta, y ahí medio le mueve la rienda, no necesita jalar, se vuelve dócil, pero sabe que le han pasado tremendos apretones de lengua. A nosotros el Señor no nos va a meter un freno derecho, pero si quiere que seamos dóciles. Él quiere que seamos dóciles, sencillos, que aprendamos a mostrarle que realmente nosotros le conocemos, que Él realmente es quien nos guía, que Él es quien realmente nos dirige, y que nosotros solamente aprendemos a decirle: habla, que tu siervo, habla, que tu sierva oye. Que tenemos esa sensibilidad en nuestras vidas, siendo dóciles. ¿Sabe por qué Dios anda buscando esa docilidad? Porque Dios resiste al soberbio, dice la palabra. Dios resiste al soberbio. El conocer a Dios implica aprender a oírle, a tener un corazón sensible. El conocer a Dios implica ser obedientes. El conocer a Dios implica actuar en su bondad, en su palabra.
¿Saben qué es lo que puede hacer la diferencia? Si nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Naturalmente va a ser imposible. No vamos a poder. Pero si dejamos que el Espíritu Santo venga a operar en cada uno de nosotros, podremos tener la capacidad de responder con fidelidad a la propuesta de Dios para nuestras vidas. Dios se goza en vernos a nosotros, reconociéndole a Él como el Señor en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a mostrar que nosotros conocemos a Dios? Dice Hechos 1:8: pero me seréis testigos. Una persona que es testigo es alguien que habla de algo que conoce. Estamos hablando de testigos verdaderos, porque hay testigos falsos también. Pero el Señor está hablando de testigos verdaderos. Me seréis testigos. ¿Cuántos son testigos del Señor acá? Pueden hablar de Él porque le conocen. Pueden hablar de Él porque han tenido una experiencia personal con Él. Pueden contar de Él porque realmente se encontraron un día con Él. Y pueden hablar de su grandeza y de sus maravillas. Pero también algo que es sumamente más importante: a través de nuestro testimonio. A través de nuestro testimonio nosotros tenemos que reflejar, que dar a conocer, que manifestar lo que Dios ha hecho y lo que Dios manifiesta en nuestros corazones. ¿Cómo usted puede mostrar que conoce a Dios? Dice el Salmo 9, en el versículo número 10. Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocen a Dios confían en Él, hermano. Confían en Él. Confiar en el Señor implica aprender a descansar en Él. Aprender a dejar que Él sea Dios. Aprender a esperar en su bondad y en su misericordia. Conocer a Dios es no salirnos de los parámetros que Él ha establecido, sino seguir esperando en que Él va a hacer las cosas tal como nos ha dicho. Confían en Él los que le conocen. Aunque usted confíe en el Señor, hermano. Hoy en el momento difícil sale corriendo de un lado para otro. Se vende por aquí, sale para allá. Cuando nosotros conocemos verdaderamente al Señor, confiamos en Él. Dice Oseas, capítulo 6, el versículo número 3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. El conocer a Dios no es un elemento de una tan sola experiencia. El conocer a Dios es una experiencia diaria. Si usted tuvo una buena experiencia con el Señor, no apele por ella mañana. Mañana busque su bendición. Mañana busque algo más de Dios para su vida. Como dice el canto, busca la bendición de Dios. Busca la mañana, busca el mediodía, busca la tarde, busca el otro día, pero busca la bendición de Dios. El que conoce a Dios, dice el profeta Oseas, proseguirá en conocerle. Nunca estaremos completos en conocerle. Todos los días vamos a tener más experiencias, más experiencias, más experiencias. Así que ninguno de nosotros esta noche puede decir: yo estoy completo. Ya lo conozco tal cual es. Conocemos algo del Señor, mañana otra cosa. No lo conocía, esto no lo sabía. Esa experiencia no la había tenido.
Ese es nuestro Dios de hermoso. Y Él quiere seguir dándose a conocer en favor de cada uno de nosotros. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Una vez que nosotros conozcamos a Cristo, empezamos a conocer a Dios. Pero hay gente que no, yo conozco a Dios y nunca han reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. ¿Cómo pueden conocerlo? Si el principio elemental para conocer a Dios está en humillar nuestras vidas delante de su presencia. Recuerden, no es suficiente decirlo, tenemos que demostrarlo. Si nosotros conocemos a Dios, miremos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿cómo dice? Si guardamos sus mandamientos. La clave de conocer a Dios. Por eso es que dice que se alabe en conocerle. Porque el que conoce a Dios es obediente a la palabra. El que conoce a Dios guarda los mandamientos de Él. El que conoce a Dios vive para Él. No anda entrando y saliendo, hermano. El que conoce a Dios no anda en las cosas del mundo y en las cosas de la iglesia. Si usted conoce a Dios así, lo invite, hermano, a la fiesta diciendo: yo conozco a Dios, yo voy a ser obediente a Él. Ay, es que no soy hombre, no soy hombre, porque yo conozco a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes si realmente conocemos a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Lo conocemos, hermano? Si lo conocemos, somos obedientes. Porque el conocer a Dios es lo que marca la vida del cristiano. Por esa razón es que el apóstol Pablo decía que el evangelio es poder de Dios. Por esa razón, porque tenemos que tener una experiencia muy personal con nuestro Dios para poder servirle y obedecerle. Si nosotros no le conocemos, no podemos obedecerle, hermano. Y estaremos de repente haciendo una fuercecita por ahí, pero de repente volvemos a lo mismo otra vez. Caemos en el mismo círculo vicioso del pecado y de la maldad por no conocer a Dios. Por eso el profeta nos dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el rico en su riqueza, que el rico no piense que porque tiene dinero él es capaz, que no se alabe el valiente en su valentía. En esto que se alabe el hombre, en entenderle y conocerle. Ese es el punto, ese es el sentido, esa es la verdad. Conocer a Dios es sinónimo de obediencia. Yo creo que usted medite en esta noche. Conozco realmente a Dios. He tenido la experiencia de conocer verdaderamente a Dios. No va a necesitar que trate de convencer a nadie o que alguien le diga: sí, lo conoces. Usted mismo va a tener la respuesta. Su obediencia será la determinación. Pongámonos en pie. Quizás el hecho de mencionar si conozco o no conozco a Dios sea un tanto pesado, que pudiéramos decirle a alguien que no conoce a Dios. Pero eso es que la palabra dice que si yo no obedezco a la palabra, no conozco a Dios. Si yo no obedezco a los mandamientos, no conozco a Dios. Y eso es lo que me dice la palabra. Y ahí es donde muchos quedan mal palabras, creyendo conocer a Dios al revisar su vida y darse cuenta que no son obedientes. Definitivamente están mostrando su falta de conocimiento de Dios. Esta es la noche para decirle: Señor, yo quiero vivir